Muy grato saludarles, estimados amigos. Terminó la campaña electoral. Hay una definición. Tuvimos una semana con feriado incluido y al día de hoy ya comenzamos a digerir todas las propuestas de campaña. Algo que fue muy peculiar a lo largo de la campaña de segunda vuelta fue que tanto el candidato presidente Noboa como la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, los dos plantearon la necesidad de una constituyente. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cómo lo van a hacer? Creo que es el debate que están muchos juristas, constitucionalistas y analistas políticos sobre el tema. El día de hoy para eso hemos invitado al doctor Orlando Amores Terán, eh, doctorado en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, autor de la reforma constitucional parcial para eliminar las funciones institucionales y las instituciones y regiones que instauran el narcoestado, proponente de la transitoria constitucional 16ª para recuperar a la concordia mediante la consulta de, consulta de pertenencia, gestor de consulta popular para hacer provincia Santo Domingo de los Áchilas. También lo conocemos como un activista de trayectoria cívica y un analista y personaje entrevistado en varios medios de comunicación. Doctor, qué grato tenerlo en el programa. ¿Cuál es su primera opinión con respecto a esta, ya no sé cómo calificarlo, pero propuesta de constituyente, una más de las tantas que el Ecuador ha tenido? Creo que iríamos a refundar la República 23 veces, me parece, ¿no es cierto? Atroz. Proponer constituyente en estas circunstancias es reproducir lo que se da en la Asamblea Nacional, es reproducir ese antro vergonzoso que tenemos allí. Dos, es altamente peligroso para el régimen devolverles el micrófono a los candidatos del narcoterrorismo internacional autodenominado socialismo del siglo XXI. Sería torpe que alguien le diga, ¿sí?, que esto es lo que hay que hacer, que lo que hay que hacer es constituyente, porque ellos pondrían sus candidatos legítimamente, ¿no es cierto? Y les devolvería el protagonismo, se victimizarían, ratificarían la Carta Chávez y apretarían algunos tornillos que son los resquicios por los que nosotros pudimos proponer la reforma parcial para eliminar funciones e instituciones que crean, que instauran el narcoestado. Eso eliminarían esos artículos que nosotros hemos utilizado de la Carta Chávez para romper lo que dicen algunos juristas, candados. ¿Qué candados? Ahí no hay ningún candado. Es cuestión de verificar las normas y saber cómo salir, ¿no es cierto? Esta constituyente es nefasta para el país y es nefasta para el régimen. Comienza por consulta popular. Nos deben preguntar si deseamos o no la constituyente. Eso costará 60 millones. Vamos haciendo cálculos. Luego van a decir que sí, el pueblo no sabe, el pueblo quiere cambios, entonces no sabe distinguir cuál es la vía del cambio. Van a decir que sí. Entonces tenemos que elegir diputados constituyentes, 90 millones de dólares. Luego armar la constituyente, todo lo que eso significa, 200 millones de dólares. En gastos de propaganda, en gastos de propaganda, 60 millones de dólares. A ello agréguele usted unos 15 millones de dólares para promocionar a las candidaturas que por ley tienen que ser promocionadas con nuestros dineros, con nuestros bienes, porque nosotros aportamos para que estos jueguen a la política. Y a ello agregue 60 millones para el referéndum aprobatorio. Es una torpeza. Es una torpeza. No me estoy inventando. Esto es lo que costó la consulta Lazo, esto es lo que costó la consulta Noboa recientemente, 60 millones. ¿Sí? No me estoy inventando los 200 del aparataje para la constituyente. La de Montecristi
costó 180 millones en el 2007. 200 ha de costar ahora, si es que acaso no 250 o 300. Solo visto económicamente es una torpeza. Políticamente es devolverles tarima a los que han perdido 3 veces, a los que el pueblo les ha dicho, no, no los queremos. Porque esta votación, si bien beneficia al candidato que no representaba al socialismo del siglo XXI, no es una ratificación ni una aprobación de sus gestiones, no. Es un repudio a la tesis mal llamada del socialismo del siglo XXI. Una perogrullada para esconder el narcoterrorismo internacional, la organización criminal dedicada al electorerismo para someter a los países, someterles a legislación favorable al delito, protectora de criminales, que es en lo que se ha convertido Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, tratan de hacerlo en Chile, y el exterrorista, ahora convertido en mandatario de Colombia, también pide constituyente. Esto es peligroso. La constituyente dejó de ser la institución democrática de 1789. La constituyente hoy es el butrón, hoy es el ariete con el que el narcoterrorismo autodenominado socialismo del siglo XXI penetra en las legislaciones nacionales para convertirlas en narcoestados. Así penetraron en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Y mire lo que nosotros hoy vivimos. Ojo, por lo tanto, esta propuesta es una propuesta nefanda, nefasta, inconveniente, y todos los calificativos que quieran darle. Inconveniente para el régimen, nefanda para la población, nefasta para la economía del país. A ver, voy a retomar algo y usted ha hecho números solamente de la parte económica. ¿Cuánto nos va a costar? Porque hay un proceso, en efecto, la doctora Sichel días atrás mencionaba en su cuenta de Twitter las 3 elecciones que hay para esto. La elección de si queremos o no queremos, la elección de los constituyentes y terminaba con la elección de la constitución. En el caso, aquí estamos hablando de 485, de acuerdo a los números, millones o 500 millones de dólares. ¿Para, para qué? Y ahí viene la pregunta, es, constituyente es lo que constituye una entidad, lo que constituye una nación en este caso. Cuando nosotros constituimos una empresa, las empresas se constituyen en una fecha determinada. Puede ser el 5 de marzo del 2050. Y obviamente esa empresa, a través del tiempo, va reformando sus estatutos, actualizándolos, modernizándolos, puede ir retrocediendo también de acuerdo a la decisión de su asamblea. Pero en el caso de los países, el Ecuador, usted lo ha mencionado, tiene 20 y pico de constituciones, algunas no por constituyente, sí por otros mecanismos, pero con tantas constituciones es como que refundáramos el país. Y recuerdo las palabras de un expresidente que asumía el cargo en CEPAL, en CIESPAL, años atrás, y decía, no podemos seguir refundando el país porque estamos refundiendo el país. Alfredo Palacio, en su momento. Y la pregunta para mí es más que los 500 millones. ¿Qué buscamos con la constituyente? Porque se habló en alguna entrevista el presidente ya electo y actual presidente, pues ya mencionó reformas al Código Orgánico Integral Penal por temas de seguridad. Pero eso puede hacerse en reformas tal cual al Código Orgánico vía asamblea. No necesitamos una constituyente. Para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por ejemplo, y hubo ya una consulta popular en que el pueblo estuvo de acuerdo y fue la asamblea que paró el tema. ¿Qué nos garantiza que esta nueva constitución, más allá de los costos y gastos que esto va a incurrir el país,
nos lleve a un mejor camino. Usted ya lo ha mencionado en el tema de quiénes van a participar o podrían participar con el voto en esa y la deliberación en el proceso. Para nada, ningún mejor camino, para nada. Va a ser el reprise de la Asamblea Nacional. Va a ir la misma gente. No van a venir marcianos, venusianos, van a ir los ecuatorianos que han estado desde la década infame tomándose las instituciones del país. Van a ir ellos y van a ir otros grupos sociales. Se va a repetir, inclusive porcentualmente, lo que hoy existe en la Asamblea Nacional. No es ninguna garantía. Van a ir mucho vago, mucho corrompido, mucho indecente, y van a tener poder. Y ojo, es constituyente. Corre el riesgo el presidente de perder su mandato, porque el poder constituyente es el que está por sobre las instituciones que recién las va a constituir. Imagínense, en el 2007, como eran ellos, acuérdese el primer decreto de Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente, encárgase al compañero fulano de tal la presidencia de la República. ¿Cree usted que si un Patiño es presidente de la Asamblea Constituyente ahora en el 2025, le va a encargar la presidencia al señor Noboa? No, van a asumir todos los poderes. Vean, es estúpido llamar a constituyente en las circunstancias en que se encuentra el país. Amén. Independientemente de la cantidad de dinero. Hay una propuesta que está desde el 2019, que es la propuesta de Santo Domingo, consulta popular para eliminar todas las funciones, todas las instituciones creadas de Montecristi. No solo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no. La función de transparencia y su órgano ejecutor, el Consejo. La función electoral y su órgano ejecutor, el Consejo Nacional Electoral. Para eliminar la Asamblea Nacional y sustituirla por un Congreso bicameral de 24 senadores y 51 diputados, aprobado ya por la Corte Constitucional mediante dictamen previo de constitucionalidad, que dice, haga esas preguntas. Proceda. El presidente lo único que tiene que hacer es mandarles un oficio a la Corte Constitucional y decirle, emitan dictamen previo de constitucionalidad sobre estas preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las mismas que ustedes en el 2019 ya emitieron dictamen. En 72 horas le contesta la Corte. Sí, proceda. Porque no le pueden decir, a los señores de Santo Domingo les aprobamos efectivamente en el 2019, a usted no le vamos a aprobar. No, no pueden decirle. El derecho de participación no caduca, el derecho de participación no prescribe. Las resoluciones de la Corte Constitucional son inamovibles. Ahí está el dictamen 719, Reforma Constitucional 2019. Desde el 2019 solo tienen que hacer eso y se come todo lo que creó Montecristi para estructurar el narcoestado. Se lo embulle. Fácil, ¿no? Y con el nuevo Congreso bicameral, que es lo que usted decía, pero el nuevo Congreso bicameral, 24 senadores y 51 diputados, manejable. Hoy maneje pues 150 sujetos. ¿Ya? Manejable, 75 personas, ¿sí? Con este nuevo Congreso bicameral, impulsa las reformas ya no estructurales, porque la estructura ya está destruida. Impulsa las reformas formales, que el COIP, que la pena de muerte para ciertos delitos, todo lo que se les ocurra. ¿Pero con qué? Con el Congreso bicameral. Congreso bicameral que además es resultado de esta reforma. Tendrá, por tanto, una mayoría apabullante correspondiente al mandatario que hizo la reforma. Por lo tanto, tendría su propio Congreso, si quiere verlo así. Ojo, mire, por todas estas circunstancias, usted puede llegar a la conclusión de que proponer asamblea constituyente es una torpeza. Cuando tiene un instrumento jurídico válido, que es el dictamen 719, Reforma Constitucional del 2019, que lo tiene que poner, que lo tiene que insistir él como presidente de la República. La Corte le contesta, hace la consulta y luego, de acuerdo al 4.2
de la Carta Chávez, esa es la forma de reformar, presenta el presidente de su iniciativa reforma constitucional parcial a la asamblea, pero a esta asamblea, pero esta asamblea ya no se le puede burlar, ya no le puede decir, esperemos que dice el CAL. No, ¿por qué? Porque viene de consulta popular, porque entiendo que la consulta la ganará. No creo que el pueblo diga, no quiero que cambie la asamblea, no quiero que siga el CNE, no quiero que cambie el Consejo de... No creo, van a decir sí, que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, sí, que se elimine la función de transparencia, sí, que se elimine la función electoral, sí, que se elimine el Consejo Nacional Electoral, sí, que se elimine la forma como se elige a los miembros del Consejo de la Judicatura, sí, que se elimine las regiones que tanto perjuicio nos está ocasionando. Una gente que está enferma en Santo Domingo tiene que viajar, contratar hotel y quedarse allí hasta esperar el turno a Puerto Viejo. El de Machala a Loja, el de Sucupíos a Ibarra. Es una torpeza. Todas estas cosas ya están autorizadas a eliminar. Esta es la estructura nuclear, la cabeza de la serpiente que se creó en el 2007-2008 en Montecristi. Por lo tanto, esto tiene que hacer. Y las reformas que quiere impulsar, las impulsará con un Congreso más afín, inclusive al régimen, que será el Congreso bicameral. Fácil. Además, ha dejado de gastar tanta plata y les quitó el micrófono a sus opositores, porque trasladó el protagonismo al pueblo, porque el pueblo se transforma en legislador sin los intermediarios constituyentes. Él, directamente el pueblo, ¿cómo legisla? Aprobando o negando cada una de las 8 preguntas. Punto. A ver, yo recuerdo una reunión que se mantuvo y una entrevista que le hice justamente a Roberto López, al constitucionalista guayaquileño, y Roberto decía, no puede ser una constituyente de plenos poderes, tiene que ser una constituyente de poderes limitados. Y de alguna manera lo que decía era esto, que lo justamente ratificaba, tal vez estoy equivocado, pero en los mismos términos era una limitada a cierto tipo de cosas y aspectos muy Ridículo. específicos. Discúlpeme, Rodrigo, ridículo, ridículo. Mire, hay gente que se dice constitucionalista y se quedó con las lecturas de 1789 y no ha pasado de ahí. Y cree que la constituyente sigue siendo la panacea del siglo XVIII. No, me vuelvo a expresar, la constituyente es el ariete, la constituyente es el butrón utilizado por el narcoterrorismo internacional, autodenominado socialismo del siglo XXI, para penetrar las legislaciones de los países. Quien levante la tesis de constituyente es lacayo del narcoterrorismo, o es un tonto iluso, o es un tipo despistado. No hay más, no hay más. Y a ver, Porque si usted revisa, constituyente, ¿quién está proponiendo? Propone el más nefasto de los mandatarios que hemos tenido. Estuvo proponiendo constituyente. ¿Quién está proponiendo constituyente? El terrorista que hoy ejerce mandato en Colombia. Por constituyente quieren destruir Chile. Por constituyente ya destruyeron Venezuela. Por constituyente nos destruyeron. Vea la constituyente en un libertario, en un demócrata, en un republicanista, en un soberanista. Es mala palabra. Es palabra defectuosa. No debemos pronunciarla. Así que ningún argumento sirve. Son leguleyadas que no nos interesa ni siquiera saber. ¿Por qué? Porque hay un instrumento idóneo que nos permite romperle la cabeza a la serpiente y salir para adelante con un Congreso bicameral. Y allí se harán las reformas que tengan que hacerse. Yo creo que los próximos legisladores, los mejores legisladores del próximo periodo, serán los que deroguen leyes, no los que propongan normas. ¿Por qué? Agárrese de la silla, don Rodrigo. En 3 siglos del Imperio Español, desde el 23 de mayo de 1493, al siguiente año de descubierto América, promulgaron las leyes de India. Hasta 1809, la última promulgación, la novísima recopilación de las leyes, hubieron 6.500 disposiciones legales en 300 años. 6.500 disposiciones legales. Y era una inmensidad que nadie comprendía.
En 10 años, en la década infame, 2007-2017, agárrese de la silla. 80.317 disposiciones legales. No hay abogado que entienda el Ecuador. Hay muchas cosas que hay que derogarlas y poner en vigencia la legislación sesuda de los 80, de los 90. Derogarlas. Yo en esto sí coincido plenamente y lo he mencionado, que si bien se dice que la Asamblea tiene dos funciones, la de legislar y la de fiscalizar, dentro de la función de legislar, la Asamblea tiene que hacer algo de manera urgente, que es depurar el ámbito normativo. El Ecuador tiene leyes absolutamente para todo, de las cuales la gran mayoría son contradictorias, nefastas. En un estudio que hicimos años atrás, solamente para en materia, y esto lo dejo aquí, en materia de cárnicos y lácteos. Ojo, dos rubros pequeñitos dentro del paquete nacional. Se encontraron 700 normas jurídicas, 170 de las cuales eran contradictorias entre sí mismas. Si solo en ese estudio pequeñísimo pudimos encontrar eso, imagínese cómo está el resto. Quiero adentrarme en un tema adicional. Chile ha pasado por un proceso de igual manera que quisieron hacer una nueva constitución. El pueblo votó no, se rearmó el proyecto, el pueblo se ratifica en el nuevo no, y actualmente están con un grupo de juristas en un cuarto adjunto revisando la normativa para ver qué hay que actualizar, qué no hay que actualizar, y esto será sometido al pueblo. Pero ya es un grupo de profesionales juristas donde no estaremos pensando o no estarán pensando, bueno, en el caso nuestro, trasladándolo acá, en ver si sacamos el cóndor y subimos a un cuy, o a ver si la ciudadanía universal tenía que ver con el planeta Tierra o con los extraterrestres. Para quienes se han olvidado, son temas que se trataron en la constituyente del 2007-2008. ¿Cómo ve usted el proceso chileno? Vea, esta gente, el surdismo, el siniestrismo, el progresismo, el wokismo y todos sus adláteres, ¿no es cierto? El animalismo, el soberanismo ecologista, el indigenismo, no se dan por vencidos. Son siniestros, no se dan por vencidos. En ese cuarto aparte van a estar tratando de meterle normas que no pudieron hacerla de frente en la propuesta de la Asamblea. No hay cómo dormir, no hay cómo dormirse con esta gente. Ellos nos superan el sistema nuestro, porque lo entendieron. Recuerde usted, en los 90 decidieron frente a la falta de financiamiento de la Unión Soviética, porque desapareció la URSS, frente a la caída del muro de Berlín, frente a la falta de financiamiento, ellos decidieron tener fuentes alternas de financiamiento, sin ningún escrúpulo. Y la fuente alterna de financiamiento fue el tráfico de personas, de órganos humanos, de divisas, de documentos, Hay que investigar cuántos documentos se robaron de la Universidad Central para venderlos y otros votarlos, para reescribir la historia, cuidado, de divisas y de narcóticos, siendo la reina funcional el tráfico de narcóticos. Por lo tanto, es la que invade todo y la que financia todo, toda la corruptela. Entonces crearon partidos políticos. Viene esto desde el 99. Hay un software, yo siempre digo, hay un software que estos lo fabricaron en los institutos cubanos para alterar la voluntad del pueblo en las elecciones. Así ganó Chávez. Y con los mismos porcentajes, si usted se pone a analizar, gana Morales, gana el innombrable Yangamañashka de aquí, ganan todos, absoluta, Bori, todos esta gente, ganan siempre con el mismo porcentaje, al punto que he llegado a teorizar de que si tienen un 30% del electorado, eso se transforma en 52.
Si tienen 29.999, ya no lo pueden transformar algorítmicamente. No me pide explicaciones, yo soy abogado, veo un número y me hago 8. Pero en todo caso, creo que así funciona, porque todos ganan igual. Y en el concurso general del electorado a nivel nacional, ganan con el 20%. No es que ha votado la población por ellos, terminan ganando por minorías. Es tremendo. Entonces saben jugar. Dijeron ya no al foquismo guerrillero. Hoy nos vamos a dedicar al electorerismo. Y por eso la proliferación de movimientos, porque no hay cama para tanta gente en el partido único de ellos. Pero crean movimientos satélites para que lleguen los lacayos a las asambleas por el movimiento A, por el movimiento B, por el movimiento C. Y una vez que están allí, ahí se unen y hacen bloque. Esto está así. Entonces vea, Chile, pobres los chilenos, tendrán que seguir peleando porque si se duermen, los comen. Ya hay territorios liberados, liberados en Chile. ¿Se puede imaginar? Claro, la concepción de la plurinacionalidad. ¿Qué plurinacionalidad? Hay una sola nacionalidad, la chilena. Aquí hay una sola nacionalidad, la ecuatoriana, con multietnias, con pluriculturas, respetabilísimas, que hay que protegerlas, que hay que reivindicarlas, pero nada de plurinacionalidad. Una sola nación. La ecuatoriana, una sola nación. La chilena, que hay que respetar a la araucaria, que hay que respetar a los mapuches, claro que sí, que hay que reivindicarlos, lógicamente que sí, pero ¿qué nacionalidad mapuche? ¿Qué vaina? Este tipo de cosas son las concepciones de esto. Mire, jamás usted pretenda minimizar al surdismo, al siniestrismo, jamás. Son supremamente inteligentes. No Morales, no el Yangamañesca de aquí, no ese bobo de Boric, no estos, ¿no? Son supremamente inteligentes los que manejan los hilos del poder a través del Instituto de Ciencias Sociales de Cuba. No es Maduro, estos son peones. Son súper inteligentes, aprovechan el discurso, la narrativa, aprovechan el conocimiento de todos los sectores. A estos institutos va invitado Vargas Llosa, van invitados economistas, libertarios, van invitados de todo lado, no solo van las izquierdas. Y son como vampiros, absorben el conocimiento y lo transfieren a sus propias concepciones políticas nefastas, lamentablemente, nefastas, pero es así. Entonces, no estamos peleando con pendejos. Chile tiene que estar despierto porque si no se lo cargan. A Colombia ya lo quieren cargar con una asamblea constituyente. Miren a dónde llegaron en Colombia. A infiltrar un presidente de la República. Infiltraron a Santos. A Santos lo reclutaron desde que era estudiante. Y le dijeron, quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí. Nosotros le diremos cuándo actuar. ¿Y cuándo le dijeron a Santos cuándo actuar? Cuando le dijeron, elimine al canciller de las FARC. ¿Y quién le dice eso? El secretariado de las FARC. No está escrito, no me diga en dónde está, dígame la página. No, el secretariado de las FARC le dice, elimínelo. Y él dice, ¿qué le pasa? ¿Cómo me está diciendo usted? Sí, señor. Es negativo él y Marulanda. Marulanda no lo podemos eliminar, es un símbolo. Pero el canciller que va a heredar el poder de Marulanda tiene que eliminarlo. ¿Por qué? No desea que nosotros tengamos nuestra fuente de financiamiento en el tráfico de narcóticos. ¿Por qué? Porque eran comunistas ortodoxos. El asalto al cuartel, la extorsión, el bombazo, pero no querían meterse con el narcotráfico. Ni Marulanda, ni Reyes, Devia, no querían. Lo eliminaron. Lo eliminaron. Usted va a ser el presidente. Claro, elimina al segundo al mando de las FARC. Colombia se volcó. ¡Santos! ¡Santos! Cuando usted sea presidente, nos devuelve el favor. Mire, ¿qué hizo Santos? Les dio territorio, les dio curules,
Y, en la senaduría, les dio canales de televisión por ley. Ojo, y debo reconocer que el presidente Santos sube al poder, no como presidente, sino como ministro de Defensa, de la mano del presidente Uribe, en un ataque feroz contra las FARC y contra los puntos de comunicación de las FARC, y luego, a mediado del segundo mandato del presidente Uribe, en cierta medida se puede decir que lo traiciona cambiándose de línea. Usted no ha claro, mencionado por ningún lado a México, en donde atroz, el caso de Petro, justamente cuando gana la presidencia, la actual presidenta Sheinbaum, justamente decía, tenemos un presidente guerrillero en Colombia y ahora el tenemos una M-19. presidenta guerrillera en México. Entonces vamos viendo cómo esta telaraña, porque es una telaraña, donde por donde uno va, uno sigue encontrando caminos para darle vueltas, pero todo confluye en un mismo centro. Entonces, en ese caso, ¿qué hacer con respecto al planteamiento y la propuesta del mismo presidente de la República, que tendría que de alguna manera cumplir con su palabra y en estos días han salido algunos ya voceros, el ministro del Interior también estuvo, ratificando el compromiso de la constituyente, porque ese es el tema. Atroz, atroz. Esperemos que reflexionen, ¿no es cierto? Lo que ellos deben ratificar es el compromiso de un cambio estructural, eso sí, pero por constituyente atroz, ¿sí? No sé si es equivocación porque desconoce o porque realmente ya está informado, pero usted recordará que en el debate él habló de reformar la constitución para evitar, creo que dijo la instauración del narcoestado, no sé exactamente los términos, pero habló de reformar y luego ha vuelto a hablar de reformar, que no es lo mismo, que no es lo mismo crear una república a través de constituyentes, ¿no es cierto? Entonces, espero que ya esté informándose y espero que cumpla su palabra cambiando esta estructura, pero del modo más ágil, más seguro, más beneficioso y menos nefasto para el país y menos costoso para el país. Y, Esperemos. y, y usted bien lo ha mencionado, existen varias resoluciones de Corte Constitucional, ente de última instancia, que el único que puede revisarlas es la misma Corte. Acaba de tener un cambio la Corte en tres de sus jueces, que dudo mucho que la Corte se pronuncie en contra de lo que una Corte anterior se haya pronunciado. Todo es posible en la viña del Señor, como se dice, pero creo que sí podría ser interesante trasladar este mensaje, y es: revisemos lo que ya está en la Corte como reformas constitucionales, para en base a eso y en base a los procedimientos que sí tienen que pasar a través de la Asamblea Nacional, poder hacer las reformas a la Constitución y no estar pensando en volver a otra constituyente que no es más que refundar, o como mencioné al expresidente Palacios, refundir al país. No sé si tiene algún otro comentario extra, porque este es un tema que yo creo que nos va a dar papaya de los próximos meses o próximas semanas, hasta que ya haya un pronunciamiento claro y definido desde la presidencia de la República. Eso que debemos insistir a través de medios alternativos, debemos insistir en que existe un instrumento jurídico idóneo que le permite al presidente de la República dar en el núcleo, en la estructura, en el andamiaje que genera el narcoestado en el Ecuador. ¿Cuál es? Las funciones e instituciones que se crearon en Montecristi. Esto está autorizado consultarle al pueblo para eliminarla. Yo creo que hay que hacerlo. Hay que trasladarle al pueblo el protagonismo de la legislatura. El pueblo es la voluntad soberana de un país. Por lo tanto, hay que preguntarle a él si desea
que se elimine la función electoral, si desea que se elimine la función de transparencia, si desea que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si desea que se elimine el Consejo Nacional Electoral, si desea que se elimine la forma como se elige el Consejo de la Judicatura, si desea que se elimine la Asamblea Nacional, si desea que se la sustituya por un Congreso bicameral con 24 senadores y 51 diputados, si Sí, eso a través del pueblo publicado en el registro oficial, el resultado que será apabullante, mayoritario, presenta el presidente de su iniciativa la reforma constitucional parcial respaldada en la consulta popular. Y la asamblea, esta asamblea tiene que aprobarla. ¿Por qué? Porque hay mandato de la misma Carta Chávez que dice que toda resolución de consulta popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Por lo tanto, aquí no es esperemos ver qué dice el CAL, ya nos vamos a reunir. No, apruebe. ¿Por qué? Porque el mandante de usted y mío, dirá el presidente, ha ordenado. Por eso es que hay que saber preguntar. Las preguntas para eliminar estas funciones no pueden decir, ¿está de acuerdo usted con eliminarla? No, 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 no. Aquí no es de estar de acuerdo. ¿Ordena y autoriza usted eliminar la función de transparencia? ¿Ordena y autoriza usted eliminar la función electoral? ¿Ordena y autoriza usted eliminar el Consejo de Participación? ¿Ordena? Entonces el pueblo le ordena ¿a quién? A la Asamblea, que está subordinada al pueblo. Artículo 1 de la Carta Chávez. La soberanía radica en el pueblo. El pueblo ha dicho, le ordeno y le autorizo que elimine. Tienen que eliminarla. Pero si nosotros los ciudadanos lo hacíamos, porque nosotros también podíamos hacerlo, por eso es que propusimos. Porque esta carta Chávez es un orwellismo, lleno de orwellianismo, ¿no es cierto? Los ciudadanos pueden reformar, claro, planteamos la reforma, nos autorizó la Corte Constitucional, teníamos que recoger firmas. Podemos recoger firmas. Validarlas en el CNE, podemos validarlas en el CNE e ir a la Asamblea a que la reforma. La tiran al tacho de la basura, pues eso pasó con la propuesta del doctor Patricio Ávila y algunos ilustres ciudadanos del Ecuador. Creo que estaba allí el doctor Pérez Luz, la doctora Rosalía Arteaga, en fin. Propusieron eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Solo eso. y yo Dejaron fui, intacta la función de transparencia. ¿Qué hicieron? Recogieron firmas, tuvieron mucha prensa, tuvieron mucho apoyo de los medios, recogieron firmas, validaron firmas, fueron a la asamblea, les tiraron en 2 debates al techo de la basura. Nosotros que habíamos hecho concomitantemente con ellos la misma propuesta, pero euríloga, total, para eliminar todo, dijimos, ¿qué vamos a estar recogiendo firmas, validando, yendo a la sala? Nos tiren al tacho de la basura. Fuimos con el dictamen al presidente de la época, que era Moreno. Él nos contestó, ya hice mi consulta, me hubiese gustado tener esas preguntas en el 2018, no la voy a hacer, 2020 es un año electoral, yo estoy de salida. Decente, se fue. Luego le dimos a Lazo, hablamos con su principal asesor, consejero, el doctor Verde Soto, nos pidió explicaciones, cómo es eso del dictamen, en qué consiste, qué manda eliminar. Hágame una hoja de ruta, le dimos la hoja de ruta. Luego salieron con esa consulta popular con preguntas inservibles. A este régimen no hemos logrado, no tengo la certeza de que le hayan entregado en las manos al presidente, pero le han entregado a la doctora Sin, le han entregado a asesores, en fin, se supone que deben conocer. y, No tengo la certeza de que conozca el mandatario, y pero en su entorno deben conocer. me Y queda, también salieron con una consulta con preguntas inservibles, creo que diseñadas por el doctor Yaba. me quedaba justamente la duda sobre eso. En esas preguntas había que realizar una serie de reformas jurídicas que entiendo que están durmiendo el sueño de los justos o de los injustos en la Asamblea. Entonces nos Es que la gastamos una pregunta, consulta popular la para pregunta nada. fue ridícula. ¿Está de acuerdo usted con? Está de acuerdo. Se levanta un asambleísta y dice, sí, si bien es cierto, el pueblo ha dicho que está de acuerdo, pero yo soy su representante. No, estoy de acuerdo. Y dígale que no. Hay que saber preguntar. Este tipo de preguntas que eliminan
la estructura de una carta, de una constitución, no pueden preguntarse está de acuerdo o no. Es ordena y autoriza usted a hacer tal cosa. Entonces va un mandato a la asamblea. El pueblo le ha ordenado y autorizado eliminar esto, esto, esto y esto otro. ¿Qué tiene que hacer la asamblea? Cumplir con el mandato de la Carta Chávez que dice lo que viene del pueblo por consulta es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Dele trámite. Teóricamente, aplicando ese artículo, inclusive estaría por encima del procedimiento del 442, que dicen dos debates, posiblemente como viene del pueblo, inmediatamente apruebe y llame a otro Preguntas, debate antes de los 90 días. preguntas que deberían pasar obviamente por la Corte Constitucional para que no haya algún tema No, es que fuera lo de foco. primero que tiene que hacer el presidente, lo primero, si desearía realmente hacerlo, mañana pone un oficio a la Corte y dice, sírvanse emitir dictamen previo de constitucionalidad respecto de estas preguntas. Ordena y autoriza usted de eliminar la función de transparencia. Son dos. Ordena y autoriza usted de eliminar la función electoral. Tres. Ordena y autoriza usted de eliminar el Consejo Nacional Electoral. Cuatro. Ordena y autoriza usted de eliminar el Consejo de Participación. Ordena y autoriza, ordena y autoriza, ordena y autoriza. Comunico a la Corte que sobre estas preguntas ustedes ya emitieron el dictamen 719, Reforma Constitucional 2019. En 24 horas la Corte dice, no cambian argumentos, ¿no? No han presentado ninguna otra pregunta. Aprobado. Porque no le pueden contestar. A los señores de Santo Domingo les aprobamos efectivamente en el 2019. A usted no. No le pueden contestar eso. O sea, No, para nada. no Las podrían. resoluciones son inamovibles, las resoluciones de la Corte Constitucional, dichas por la misma Carta Chávez. Y las acciones de participación, como es una consulta, ¿sí? No caducan, no prescriben, ahí están, O sea, para que las utilice el presidente. a ver, solo para aclarar, cuando usted hace referencia a la Carta Chávez, nos referimos al documento constitucional del año 2008, que está vigente en el Ecuador. Claro, sí, sí, Ya. sí. A mí no me gusta llamarle constitución, porque esa es una copia de la Carta de Chávez. O sea, Por eso lo he calificado como documento constitucional del 2008, porque a mí también me cuesta, para serle muy honesto, pero es lo que para bien o para mal nos rige. Bueno, no, el claro, tiempo, y en la formalidad hay que decir la Constitución. O sea, claro, yo en la formalidad cuando pedí a la Corte no dije deseo reformar la Carta Chávez, la Constitución de la República, o sea, porque tiene que mantener la formalidad. Pero en realidad esta es una carta copiada a Chávez, que es la que circuló para Bolivia, que es la que circuló para Chile, y con un y que fuerte vino acá. asesoramiento español. Claro, de Podemos, del PSOE, del PP, de todos estos mugrosos que están destruyendo España. Así es. Bueno, doctor, se nos está acabando el tiempo. Yo primero quiero agradecerle y qué mensaje nos dejaría como para cierre de este programa, el cual quedará colgado en las redes tanto de tiempo real como en las redes de Rodrigo Gómez de la Torre. Exija al régimen que haga consulta popular con las preguntas ya aprobadas por la Corte Constitucional que eliminan la estructura narcoestatal instaurada en la constituyente de Montecristi del 2007-2008. Exija. No constituyente. Sí consulta con las preguntas del dictamen 719, Reforma Constitucional 2019. Le quiero dar las gracias y quedan abiertas las posibilidades, cualquier comentario, pero creo que es claro lo que se debería plantear. Si el pueblo es el mandante, Gracias a como usted. dice, si el pueblo es el mandante, como dice la Corte, pues realmente el pueblo tiene que mandar, no mandar a consultar. Y creo que eso es absolutamente relevante y prudente, indistinto y más allá de los potenciales 500 millones de dólares que podría estarnos costando una consulta que no saldrán de las Una arcas, constituyente, una una constituyente. así sí, la constituyente total con las distintas consultas, dinero que saldrá del bolsillo de los ecuatorianos. Ese es un tema que tenemos que siempre tenerlo presente. Platita que podríamos estar usando para combatir la inseguridad
para combatir la desnutrición crónica infantil, para mejorar la competitividad y poder enfrentar otro tipo de retos que el mundo entero nos los está poniendo. Doctor Amores, no sabe cuánto agradezco su tiempo y su conocimiento en compartirlo en este programa. Mi deber cívico y a usted mi agradecimiento por la invitación. Gracias, muy amable. Un fuerte abrazo y quedamos hasta el próximo programa. Abrazo.